La justicia de Estados Unidos asestó un golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que Cristian Gutiérrez, alias El Guacho, se declaró culpable por lavado de dinero. Se trata del yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y está casado con su hija menor, Laisha Michelle Oseguera González. Además, fungía como operador del cártel Jalisco. A cambio de aceptar el cargo, al Guacho le desestimaron otro por tráfico de drogas. La defensa señaló que recibirá una sentencia no mayor a 20 años. Le confiscarán una residencia, así como más de $2 millones, joyas, relojes y vehículos. El año pasado fue detenido en Riverside, California. Al cumplir su sentencia en Estados Unidos, podría ser extraditado a México por el secuestro de 2 elementos de la Marina en Zapopan, Jalisco, el 15 de noviembre de 2021. Mientras que José González Valencia, alias Chepa, ex líder y fundador de los Queenies, fue sentenciado a 30 años de prisión. Desde diciembre de 2022 se declaró culpable por tráfico de cocaína. Los Queenies era el brazo financiero del cártel Jalisco y estaba encabezado por los hermanos Valencia, incluida Rosalinda, la esposa del Mencho. Entre 2006 y 2016, los Queenies enviaron toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Al Chepa lo capturaron en Brasil en 2017 y lo entregaron en extradición a autoridades estadounidenses en 2021. Posteriormente negoció un acuerdo de culpabilidad y su colaboración con la Fiscalía de la Unión Americana. Otro sentenciado a prisión es Jaime González Durán, el Homer, uno de los principales operadores del cártel de los Zetas. Pasará 35 años tras las rejas. Además, la Corte Federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos ordenó que se le confiscaran aproximadamente $792 millones. Fue condenado por narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas ilícitas. Presuntamente traficó a la Unión Americana más de 450 kilogramos de cocaína y 90,000 kilogramos de marihuana. Amplio documental sobre los asesinatos de mujeres de Zona Divas, una página de escorts y de prostitución, ha vuelto a poner este tema en el debate. Aquí lo investigamos ampliamente, se lo presentamos. Fueron asesinatos de mujeres cometidos en su mayoría por integrantes de la Unión Tepito, un grupo de narcotraficantes que operan en la Ciudad de México y bueno, que tenían parte del control de ese portal donde se anunciaban las chicas. Esos asesinatos fueron el comienzo, hace ya algunos años, de la ola de feminicidios que hemos estado viviendo, siempre creciente hasta el día de hoy. Para entenderlo hay que ponerlo en contexto, sacarlo del indudable drama humano, como lo ubica bien ese documental, esa serie, y colocarlo en la expresión social más baja que tenemos en nuestro país. La violencia contra las mujeres y la influencia del crimen organizado en ella, en la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Génesis Gibson Jaimes, una venezolana de 24 años. Wendy Vanesca, también de Venezuela, con 23 años. Karen Ailien, también de 23 años, de origen argentino. Y Kenny Finol, otra joven venezolana con 26 años. 4 mujeres que buscaban una oportunidad en el mundo del modelaje y por ello decidieron dejar su país para llegar a México. La realidad es que el infierno las esperaba al aterrizar en la capital de nuestro país. Sus casos pusieron al descubierto una nueva forma de operar en el mundo del tráfico sexual. Y es que con engaños, bajo amenazas, fueron sometidas a trabajar como acompañantes. Les quitaron su pasaporte y las mantenían confinadas en departamentos en zonas del centro, norte y sur de la Ciudad de México. Sus servicios eran ofertados a través del portal zonadivas.com, un portal de internet que surgió a principios de los años 2000 con un catálogo de más de 100 mujeres. Para 2016 ya contaba con más de 500 chicas reclutadas y estaba dominado por narcomenudistas. Los servicios de estas jóvenes iban más allá de la prostitución. Algunas fueron utilizadas para guardar armas y traficar drogas. Víctimas rescatadas indicaron que varios de sus clientes eran integrantes de grupos criminales y que muchos de ellos operaban en el barrio de Tepito. Si alguna de las chicas les gustaba, terminaban siendo parejas sentimentales de esos narcotraficantes. Estos vínculos terminaron con los feminicidios de Génesis, Wendy, Karen y Kenny. Sus parejas eran integrantes de la Unión Tepito.
De 2017 a 2018, las 3 primeras fueron golpeadas y asesinadas en hoteles de paso de la Ciudad de México, mientras que a Kenny la asesinaron y abandonaron en calles de Ecatepec. Su caso se volvió mediático porque previo a su muerte denunció a su agresor, Brian Miranda El Pozoles. Casi me mata, me agarró a machetazo. Pese a la detención de Ignacio Santoyo, alias El Sony, fundador del portal Zona Divas, en 2017, este solo cambió de nombre y siguió operando. En julio de 2018 suspendieron la página Zona Divas, pero días después abrieron una nueva denominada La Boutique VIP, con las mismas características. Y es que la realidad es que el portal Zona Divas fue solo el comienzo. Esta nueva forma de operar permitió a los traficantes sexuales introducir a jóvenes de manera ilegal vía Cancún y distribuirlas en la zona norte y centro del país. Los asesinatos contra estas jóvenes no se detuvieron. Para el 3 de mayo del 2019 encontraron el cuerpo de Fátima, de origen uruguayo, una ex Miss Universo, quien llevaba 10 días en la capital de nuestro país. A ella la asesinaron en una casa de citas ubicada en la colonia Nápoles de la Benito Juárez. Mientras que el 27 de mayo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Paula, de origen chileno y de 40 años, fue encontrada en el suelo de su recámara. Su exnovio confirmó que trabajaba como acompañante y que desde que llegó a México tenía problemas con redes de tratantes. En agosto del 2019, Laura Cristina Ovalle Quintero fue localizada sin vida en su departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo. Realizaba videos para adultos y fue encontrada con el tiro de gracia. Mire, aquí hay un tema que se debe analizar en el contexto actual, en lo que está pasando actualmente y lo que va a pasar a partir del 1 de octubre. Estos personajes, como veíamos, estos personajes de la Unión Tepito y demás, esa organización, por lo menos ese grupo de dirigentes de esa organización en la Ciudad de México lograron ser desmantelados. Fueron desmantelados como organización, fueron detenidos, algunos murieron, pero básicamente la organización fue desmantelada y esos casos se llegó a saber quiénes eran los que estaban cometiendo muchos de esos crímenes. Eso es importante porque no se siguió una política de contención en la Ciudad de México. Hay que reconocer que durante la gestión de Omar García Harfuch en la ciudad, en el área de seguridad, que continúa con otras formas, pero continúa ahora Pablo Vázquez, se logró ir golpeando y minando a los grupos criminales un día sí y el otro también. Y eso tiene éxito. Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México se redujeron un 67%, un porcentaje muchísimo mayor que lo que ocurrió respecto a lo que ocurrió en el ámbito federal. Son lecciones de las que hay que aprender. A veces se aprende, a veces no, pero los datos y las lecciones ahí están. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. las confrontaciones, las reacciones. Irving N., alias El Ocho, El Viejillo o El Comanche, fue capturado la noche del pasado 18 de junio en Guadalajara, Jalisco. Es señalado de ser el principal operador y hombre de confianza de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, hijo del ex líder de los Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva El Mochomo, quien permanece en la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos junto al Chapo Guzmán. El Ocho tiene su base de operaciones en Baja California y era el enlace con líderes prioritarios de otras células delictivas, entre ellas la facción de los Chapitos y la del conocido narcotraficante Chapo Isidro. Habría mantenido una red de protección mediante la cooptación de autoridades estatales y municipales tanto en Culiacán, Sinaloa, como en diversas localidades de Baja California Sur. Está directamente implicado en el asesinato de un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se le vincula con el ingreso de armamento a través de una célula delictiva operada en San José del Cabo, también perteneciente a la facción de los Chapitos. Un día después, en Culiacán, Sinaloa, la madrugada del 19 de junio, en un operativo de alto impacto, detuvieron a Emilio N., alias El Tico, y Felipe N., en la colonia Feria Ganadera.
El Tico era un importante operador logístico y financiero de la facción de los Chapitos. Su función principal consistía en la adquisición y distribución de drones para las células delictivas de su organización, los cuales eran utilizados tanto para labores de vigilancia como para ataques armados contra grupos rivales. Es señalado como el principal hombre de confianza de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el Alfredillo, hijo del Chapo Guzmán. Además, mantenía comunicación eventual con otros de los hijos del Chapo, como Iván Archibaldo Guzmán, alias el Chapito, ambos considerados líderes activos del grupo criminal. Durante la detención realizada por el Ejército y la Guardia Nacional, se aseguraron armas de alto poder, cartuchos útiles, droga, drones presuntamente empleados en ataques recientes en Culiacán e inhibidores de señales para identificar el vuelo de otros drones y alertar a integrantes de la facción de los Chapitos. Y de estos temas, de la combinación creciente de la inteligencia, de la tecnología, de la ciencia aplicada a la guerra e incluso a la seguridad, van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, esto que hemos visto, esta operación de hacer estallar los beepers y los walkie-talkies, es una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas que ha habido en la historia. Y es parte, no es un hecho aislado, es parte de una historia donde cada vez más la inteligencia, la tecnología, los trabajos científicos se van relacionando entre sí en operaciones de seguridad y operaciones también, como estas, operaciones militares. Maestro Raúl Quintanilla, qué gusto. Asombroso, inusitado, inesperado, maestro. ¿A quién se le ocurrió? A ver, como lo decíamos ahora en el reportaje, haber captado que iban a comprar esos equipos, haber logrado interceptarlos, haber logrado ponerles una carga explosiva a cada uno de esos equipos, esperar que se distribuyeran y hacerlos estallar simultáneamente. Eso es una labor de inteligencia. Eso es la próxima serie que vamos a ver. Maestro. Sí, pero toda esta inventiva, maestro, todo esto que está sucediendo, pues es producto de que es un conflicto verdaderamente muy viejo. Habrá jóvenes que piensen que esto es un concepto reciente, pero los problemas que ha tenido Israel con Hezbollah, o Hezbollah, como le quieran pronunciar, ¿sí? Son problemas muy viejos, son problemas de antaño, maestro. Son problemas que han tocado a un país de una manera brutal, tanto a Palestina, que es de los países árabes el más fregado de todos, como lo que le ha sucedido a los israelitas, y sobre todo al concepto de las nuevas juventudes israelitas, porque estamos ante un país cuando de repente se arman procesos de discusión, hablan de Israel. Yo digo, sí, pero vean, la generación que está ahorita en Israel ya no tiene nada que ver con la generación de 1940 y tantos. Sí, no es Ben Gurión. Ya es otro mundo, son otro pensamiento, otra idea, otras cosas. Fíjese, yo quiero contarle. Yo admiro mucho a un hombre grandioso que se llama David Grossman, que es uno de los grandes autores de literatura judía. David Grossman, por ser intelectual, por ser escritor, ellos tienen como una obligación política. David Grossman, Amos Oz, eran gente muy conectada con la política, y la colonia israelita, el país, pedía las opiniones de ellos, pues. En un enfrentamiento con Hezbollah hace 30 años, David Grossman y Amos Oz dicen, tenemos que defendernos porque nos están atacando. Después empezó la situación a violentarse, como todas las guerras, maestro, que dicen, esto va a durar poco, y se empieza a poner cada vez más cruento, más cruel, más... Bueno, uno sabe cuándo empieza, no sabe cuándo va a acabar. Y David Grossman y Amos Oz empezaron a hablar de decir, es momento de no comportarnos de manera violenta, tenemos que ponernos límites, si estamos ganando vamos a ser magnánimos en la victoria, y se decide una fecha para armisticio. David Grossman tiene un hijo en el servicio militar, y ese hijo está en el ejército.
Haga de cuenta que el armisticio se marcaba para un lunes a las 11 de la mañana. Todo ya iba a estar ahí, todo terminaba. El domingo a las 2 de la mañana, en la casa de David Grossman llegaron y tocaron la puerta. David Grossman, cuando oyó que tocaban la puerta a las 2 de la mañana, él y su esposa no quisieron abrir, pensando que no abriendo la puerta ellos no iban a escuchar, porque inmediatamente cuando escucharon toquido, algo pasó, el hijo. El toquido no paró durante una hora hasta que él se sentó en la cama, David Grossman, habló con su esposa y la frase que le dijo es: nuestra vida se acabó. Y ellos fueron y a las 3 de la mañana les dijeron que su hijo había muerto por un ataque. En el armisticio que a las 11 se planteaba, el hijo murió a las 3 de la tarde. En uno de los libros de Grossman, maestro, hay una frase conmovedora del hijo que es: ¿cómo pasar octubre si tú te quedaste en septiembre? El dolor de esa frase es verdaderamente brutal. Pero qué frase, ¿no, maestro? ¿Cómo pasar octubre si tú te quedaste en septiembre? Es dolorosísimo. No, y una guerra con costos humanos de los dos lados, brutales a lo largo de décadas, y que tiene además este componente de que se va convirtiendo cada vez, como son las guerras actuales, esa combinación de enorme brutalidad, hechos como los ataques de Hamas contra Israel, con sus miles de muertos, sus rehenes y demás, o la intervención de Israel en Gaza, que ha habido escenarios también brutales. Y que no se ha detenido. Y hechos increíblemente sofisticados, como este ataque, ¿no? Que logra pegarle a 3.000 militantes y dirigentes de Hezbollah atacando sus Vipers. Pero también en ese contexto también es una guerra cada vez más difícil de detener. Yo creo que lo que está haciendo Israel ahora, con toda la discusión que puede haber sobre el tema, es tratar de fortalecerse lo más posible para tratar de llegar no a una paz, sino simplemente un alto al fuego. O simplemente a dejar perfectamente en claro un solo mecanismo. Esto es lo que te puedo hacer, ya detente. ¿Sí? O sea, ya no es sentarse para armar el armisticio, ¿no? Es decir, esto es lo que te puedo hacer. Porque creo que ahora, a diferencia de los tiempos anteriores, el rencor, el odio, lo que se dice verbalmente, o los atrevimientos de las imágenes que podemos ver que antes no se veía, mantienen frenéticamente el espíritu de la revancha, el espíritu de la venganza. Quien comete la venganza arremete contra su propio pasado. Entonces, en ese momento pareciera el cuento de nunca terminar, maestro, de siempre estar pensando de que algo nuevo se va a desarrollar. Hay que ver, maestro, que cuando Israel llega un grupo de gente derrotada de la Segunda Guerra, humillada de la Segunda Guerra, y toda esa generación no habló. Dice Amos Oz que lo único que encontró con sus abuelos y sus padres fue un silencio sepulcral. No hablaban, no decían lo que había acontecido en la Segunda Guerra. Ahora, generaciones después, una generación sufre el conflicto, otra generación vive la crisis del producto del conflicto, otra generación empieza a investigar el conflicto y otra generación empieza a contar y a buscar el conflicto. Cuando uno dice el pueblo palestino, que es un pueblo muy diverso. De verdad, es un pueblo muy lastimado. Muy lastimado. Ni Hamas ni Hezbollah son representantes fieles del pueblo palestino, porque son expresiones de Irán, y es parte de la propia lucha del mundo árabe, o en este caso del Irán, Irak, Líbano, todo este mundo musulmán. Claro, Hezbollah es un producto de Irán, Hamas es un producto de Irán, Arabia Saudita está enfrentado con Irán, está enfrentado con Hezbollah, está enfrentado con Hamas, Jordania también, entonces Egipto también. Entonces es un tema muchísimo más complejo, donde al final, en esa lógica de enfrentamiento, quedan
los más radicales, y es muy difícil encontrar las vías intermedias para llegar. Para la dialogación, no, para la negociación. El acuerdo de paz del que se habla ya se firmó. Fueron los acuerdos de Camp David que firmaron Clinton, Yasser Arafat y Isaac Rabin. Exactamente. Y antes de eso había estado Moshe Dayan, Golda Meir, pero ellos Nasser, son los que, todos ellos. Ellos son los que firman el acuerdo de paz, establecen los mecanismos, fronteras, todo, y es detonado con asesinatos semanas, meses después. ¿Por qué? Porque lo que creo que destroza absolutamente cualquier alternativa de posible dialogación, y por eso hay tal insistencia en la tecnología. La insistencia en la tecnología es hacerle ver a un pueblo: te puedo ver uno por uno, no te puedes esconder, que eso es el grado máximo para provocar un síndrome paranoide, para provocar terror y para provocar lo que se llama en las emociones el susto, porque el susto es anterior al temor y el temor es el antecedente del miedo, ¿sí? Pero esta zona, históricamente, maestro, siempre ha sido una zona de conflicto, el estrecho de Hormuz, Palestina, Israel, siempre. Raúl, muchísimas gracias, como siempre. Usted, muchísimas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver, mire, una serie rara, una serie noruega que está realmente muy bien hecha. Le pusieron en español un título raro, terrible, la verdad, como título. Le pusieron La Isla del Salmón y de la Discordia. En realidad se llama en noruego algo así como La Isla de los Billonarios. Es una versión noruega, vamos a ponerle así, de esta famosísima serie Succession. ¿Recuerda usted de la sucesión en una familia rica que estaba en medios de comunicación? Pero esta ocurre en un pueblo que vive de la producción de salmón en medio de Noruega, y son los mayores productores mundiales de salmón. Pero con todos esos elementos de herencias conflictivas, hijos disfuncionales, hasta una intervención extraña de un grupo de K-pop. Véala y entiéndala desde una visión nórdica, escandinava del mundo, que es muy diferente a la nuestra, pero precisamente por eso a mí la verdad me gustó mucho. Es una serie muy original que vale la pena verse, y terminó la primera temporada hace unos días. Que oír, luego de muchos años apareció un nuevo disco de esa leyenda del rock argentino y en español, que es Charly García. El disco, con canciones nuevas, se llama La Lógica del Escorpión y ha sido muy bien recibido tanto en streaming como en ventas en varios países, pero sobre todo en Argentina, donde Charly García es como Carlos Gardel. Es el Charly García de siempre: rock, mezcla de géneros, letras que algunas son muy atrevidas, hay otras que pueden convertirse fácilmente en himnos. Es un Charly García en absoluta madurez, y es un hombre grande, intentando salir de sus gravísimos problemas con el alcohol. Es un disco interesante, sobre todo si alguien siguió la trayectoria a lo largo de muchos años de Charly García. Que leer, acaba de salir un libro nuevo y muy completo sobre Donald Trump. Hay muchos libros sobre Donald Trump. Este ha sido muy recomendado en los Estados Unidos. Se llama El Camaleón, la invención de Donald Trump, de Mary Haberman. Es la historia de cómo se construyó el personaje de Donald Trump con una operación económica, de medios, política, y termina siendo, la verdad, una historia fascinante, muy bien escrita, cómo se construyó a Donald Trump. Es interesantísimo. Bueno, y es que es muy importante ver no solamente cómo se construye a Donald Trump, cómo se construyen a los políticos, muchos de la absoluta nada, ¿no, Jorge? Es importantísimo, así que no se pierda este libro. Descanse, tenga un gran fin de semana, por supuesto. Ya sabe, puede estar informado, ver todas las noticias a través de ADN 40, pero nosotros, usted y yo, tenemos una cita muy puntual y muy personal el próximo lunes a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, y también contigo, Jorge.
Evidentemente. Sí, esperemos que sí. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Gran fin de semana y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.